seguimos en Espresso Italiano y hoy estoy acompañada con Daniel Salvucci, así que te doy la bienvenida acá a Espresso Italiano. Buen día. Buen día, gracias por la invitación, gracias a los dos por la invitación, así que bueno, acá me encuentro hablando un poco de nuestras raíces, ¿no? Claro, exactamente. Que bueno, cuando siempre hago la invitación a los entrevistados, bueno, presto atención a esto de los apellidos, ¿no? Y digo, bueno, tiene sus raíces italianas, Salvucci. Sí o sí. Claro, y bueno, y que la conoces, ¿no? Eso también que es importante, ¿no? Saber cómo vino la historia, bueno, brindar homenaje a ese ancestro, que en tu caso me dijiste que es tu bisabuelo. Mi bisabuelo. ¿Cómo se llamaba él? Mi bisabuelo se llamaba Julio Salvucci. Ajá. No, en esa época era muy particular ponerle a todos los hijos, nietos, sobrinos, siempre el apellido de alguien. Porque todos se llaman Julio y todos se llaman Humberto. O sea, sí. Siguen esa tradición italiana, claro, ¿no? De ponerle siempre Josafé, por suerte. Claro, pero bueno, muy lindo. Muy linda historia la de mi bisabuelo. Porque él se casa en Italia muy jovencito, 20 años, y la señora Rosa Caserta en ese momento, que era mi bisabuela, vivía en Italia. Ella era de Cosenza y él de Catanzaro. Es como si fuera Cosenza, como si fuera la Dulce, y Catanzaro es la ciudad de Necochea, una cosa así más o menos. Y bueno, tuvieron 3 hijos allá. Ajá. Ella tenía 15 años cuando se casaron, tuvieron 3 hijos, y cuando ella quedó embarazada del 4º, él se viene, por la guerra del 14, todo ese problema en Europa, él se viene a la Argentina. ¿Se viene solo? Solito. Viene solito, con una valijita, como todo inmigrante que ha llegado a la Argentina por el puerto, en el barco, bajó. Y bueno, ya tenía un compadre él acá, que trabajaba en la corporación. En ese momento la corporación era como si fuera una empresa del Estado que se dedicaba a la construcción de calles, de vías férreas. Eso era la corporación. Y bueno, él lo ponen a trabajar, este compadre que tenía lo lleva a trabajar porque el compadre tenía la obra del Congreso de la Nación. Entonces lo lleva pedazo de obra, ¿no? No arrancó con algo fácil. Sí, no, pedazo de obra. Sí. Entonces lo lleva a hacer, porque era un excelente albañil, un excelente decorador, digamos. Los que hacían las pérgolas, todo ese tipo de cosas. El detalle. Era como un ebanistero, pero en el cemento, ¿no? Entonces le da para hacer la cúpula del Congreso de la Nación. Todo el interno de la cúpula del Congreso de la Nación. Eso le llevó casi 8 meses, pero él vivió durante 6 meses en la cúpula. Mirá. O sea, él bajaba nada más que para ir al baño o comer algo, pero si no, ahí arriba tenía todo, dormía ahí, todo ahí, 6 meses. Wow, qué bárbaro. Y bueno, por su trabajo, por su tarea, ahí le dieron la posibilidad, aparte porque tenía un conocido de la corporación, le dieron como jefe de uno de los sectores. Sobre todas las cosas en esa época era el pañol, era la parte donde se guardaban las mercaderías, donde se ponían todos los insumos, desde los materiales, todo eso. Entonces, él estaba a cargo de eso. Y así empezó con sus buenos sueldos y empezó a guardar plata, y empezó a comprar un terrenito en Villa del Parque, después se compró otro terrenito en Villa del Parque, después compró otro terrenito, se compró la manzanita, y cuando compró la manzana, se trajo a la familia de Italia. Mirá vos. Claro, ya trajo los 4 hijos, que él no lo conocía al cuarto. Claro, sí. ¿No? Así que bueno, Rosa vino de allá de Italia, y él ya tenía hecho una casita en esa manzana en Villa del Parque. Mirá, ¿y cuánto tiempo habrá pasado ahí? ¿Un par de años? Pasaron, 5 o 6 años. Claro. Sí, ya cuando vino el nene ya era grande. Yo tenía 6, 7 años ya, habían pasado años. Claro, sí. Así que, pero bueno, ese reencuentro con la familia. Qué lindo. Y ahí viene acá en Argentina y nace mi abuelo, que es el único argentino. Ajá. Es el único que nació argentino. Mirá. Y después todos los demás fueron todos italianos. Claro. No, perdón, la más, Julia. Hay una Julia, porque Julia también, las mujeres le mantenían los nombres. Mirá. Julia también es argentina, las dos. Así y ahí tuvieron 2 hijos más acá. Dos hijos más acá, tuvieron 6. De los cuales una de las hijas
en 1960 fue la primer mujer campeona argentina de bochas, Mirá. representando el Club Racing Club de Villa del Parque. Wow. Qué Así bárbaro. que, y los demás se dedicaron todos a la construcción. Claro, sí, sí, Porque sí. él después sale de la corporación, cuando se cierra la corporación, él pone su propia constructora y muchos edificios de la zona de Villa del Parque, es más, hasta empresas, fueron construidas por él. Wow, wow. Qué bueno, qué ímpetu, ¿no? Que tenía eso de poder seguir creciendo, trabajando, Sí. ¿no? Pensar Sí, en sí, a sí. futuro. Pero un problema con los hijos, Ajá. porque los hijos, como el ingreso era, como todo, viste, a veces aquellos hijos que no saben valorar, no le dan el valor a lo que ha hecho el padre, Sí, el ¿no? esfuerzo. Y no lo cuidan, o sea, no cuidan, Sí, sí. ¿no? Entonces empezó el despilfarro, porque claro, Claro, sí, sí. económicamente estaba muy Estaban bien, bien. entonces bueno, se dedicaban sí. a la milonga, a bailar, Claro. a ir, Sí, ¿viste? sí, 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 a sí, las sí. chicas y todo, y bueno, Claro. era como que había mucho Claro, despilfarro, está ¿viste? bien. Entonces hasta que se fueron casando. Entonces a cada hijo le regaló un terreno Mirá, y 5.000 ladrillos mirá. y metros de arena, todo Claro. provisto de material para que se edifique la casa, no el Mirá. terreno solo. Claro, mirá vos. Bueno, para que se hagan su propia casa. Su propia casa. Exacto. Sí. Bien, bien. ¿Y esto cómo, digo, quién te transmitió todas estas anécdotas, historias? Digo, ¿quién fue el que... Mi madrina, que es Julia, precisamente, viene a ser mi tía abuela, ¿no? Ella me contaba, pues yo pasaba muchos días en las casas de ellos en vacaciones. Yo me iba a la casa de ella y aparte me encantaba porque esas casas de italiano, ya te digo, él era tenía una facilidad para la manualidad, mi bisabuelo, y bueno, me sentaba en la rodilla de él y fumaba un toscano, Claro. y estoy hablando que ya tenía casi 88 años. Claro, sí, sí, sí. Y ella me contaba todas las historias y me enseñaba a cocinar las cosas que hacían allá en Italia. Claro. Él tenía muchos barcos, yo soy loco de los barcos. Él tenía muchos barcos construidos mirá. por él, todos en madera. Tenía Wow. un taller al fondo él tenía toda una manzana que era de él, ¿no? Y todas las casas, departamentos eran todo de él y las alquilaba. En el pulmón de manzana tenía un galpón chico, pero ahí donde hacía todos sus trabajos manuales con los barcos. Construía los Increíble, barcos. claro, sí, sí. O sea que era una aventura ir para vos, digo. Impresionante. Claro, ver Sí, todo sí, sí. eso. Qué lindo. Y- Aparte tenía los jardines, entonces el pulmón de manzana tenía todo jardín, y con muchos pájaros. ¿Y qué pasa? Él hacía, como era decorador, o sea, Sí. un buen ebanistero, digamos, en el cemento, vos veías todo ornamentado, vos veías Sí, sí, sí. unas fuentes hechas, unas Claro. cosas hermosas. Caminar por ahí, yo andaba con un karting por ahí, porque era todo un circuito, ¿viste? Entonces Mirá, yo con sí. el karting daba vueltas todo por ahí. Mirá, qué lindos recuerdos que tenés y qué marcada, bueno, la italianidad. Digo, no sé si con algo vos te identificás o decís, no sé, por este lado, o ya sea desde el lado del turismo, de la gastronomía, o no sé, desde qué lado, de qué arista decís. Y yo la parte constructora. Porque yo vine a Necochea a construir mi casa. Yo mirá. construí mi casa en Buenos Aires, la construí yo, y mi casa acá en Necochea la construí totalmente, desde el primer ladrillo hasta la última chapa colocada por mí. O sea, no hubo albañiles trabajando en mi casa. Claro, o sea que eso lo traes Ya definitivamente. lo traigo ¿no? definitivamente En la sangre. en la sangre, Sí. ¿no? Así Claro. que bueno, no, muy, muy lindo estilo de vida el que llevaban ellos, ¿no? Claro. Mi bisabuela falleció mucho más joven, falleció a los 60 años, y mis 3 de los 6 hijos quedaron solteros. Ajá. Y yo pensaba, mi familia pensaba que yo seguía ese camino. Mirá. Porque yo recién me casé a los 31 años. Mirá. ¿Viste? Entonces tú decías, Sí, sí, no, sí. Daniel sigue la herencia de los Albucci, soltero. Ay, no, ¿viste? terrible. ¿no? Sí, sí, sí. Mirá vos, así que bueno, pero me comentabas que, bueno, que tus hijos también, bueno, que formaste tu familia, te viniste vos a Necochea, así que bueno, ellos te siguieron en una parte. Sí, me siguieron mi hija y mi yerno, vendieron su propiedad en Buenos Aires y se vinieron a instalar acá en Necochea. Ya tengo hace un mes y medio que nació mi primer nieto, Mirá. varón y necochense. Mirá, bien, ¿Viste? felicitaciones ya, ahí. Entonces, ya qué tenemos lindo. un necochense más, Qué lindo. que de venido nosotros de Buenos Aires y el necochense. Mirá qué Y lindo. bueno, mi hijo mayor también está acá conmigo también, así que bueno,
Qué bueno. hemos echado raíces acá en Necochea. Claro, y se sigue, digo, con esto, viviendo la italianidad, digo, en tu casa, en tu ámbito, o vos tratás de recordar alguna anécdota, o... Y a veces sí, a veces hablamos, más que nada porque todavía seguimos construyendo, porque sigo refaccionando en mi casa, sigo haciendo cosas, uno no para de hacer cosas en una casa. Y siempre le cuento a mi hijo mayor, que es el que vive conmigo, le cuento, mira, esto así lo hacía mi abuelo, así lo hacía, manejaba la cuchara así. Anécdotas cuando yo era chico, porque me llevaba a las construcciones por ejemplo, me enseñó a trabajar la cuchara, porque tenían un sistema muy especial italiano. Y el que lo aprendió muy bien acá en la Argentina lo aprendieron los bolivianos. Los bolivianos aprendieron de los italianos cómo trabajar, cómo manejar la cuchara, o sea, cómo construir la técnica. Sí, claro. Y bueno, y me enseñaba, por ejemplo, me revoleaba ladrillos, me subía arriba de un techo y él de abajo me revoleaba los ladrillos y me decía, tenés que ser buen arquero con los ladrillos. Me hacían unos revolves, me tiraba todo en tirabuzón, ¿viste? Y yo 8 años, 9 años tenía. Chico, claro. Sí. Esas anécdotas tan lindas. Y que eso es importante, ¿no? Poder transmitir esos saberes y que uno lo pueda recibir, ¿no? Porque si por ahí no te interesaba, bueno, pero qué interesante ahora seguramente que lo valorás al poder haber hecho tu casa, digo, lo que significan esos saberes. Y hacer la casa de uno uno lo hace con cariño. Sí. Es un plus agregado. Es un plus agregado, ¿viste? O sea, yo nunca trabajé de albañil para afuera, jamás. Claro, sí. Pero para mí, todo para mí y para mi familia. Sí. Y lo haces con ese cariño tan especial, ¿no? Y que a veces te dicen, qué linda que está la casa, porque está hecho todo con cariño. ¿Viste? Sí, tal cual. Todo. ¿Y cómo hiciste eso? Y no sé, salió. Claro, salió. Sí, con mucho amor, mucha entrega, tal cual. Y bueno, y la parte, ya te digo, italiana también en la alimentación, en la comida. ¿Viste? La comida, yo sigo mi tradición italiana, ¿viste? O sea, a ver en qué consiste. A ver, y ¿qué es lo que te gusta? esos tucos bien fuertes, ¿viste? Esas salsas picantes, mucho ají, mucho... no uso ajo, ¿viste? Pues yo usaba un poco de ajo, pero yo no uso, pero mucha cebolla. Mirá. Yo de chiquito comía cebolla con pan, estaba mi abuela cocinando, yo agarraba un pedacito de pan y me hacía un sanguchito de cebolla. Mirá. Sí, pero ya era una... No porque faltaba, sino que ya era un gusto. Claro. Era una forma, un estilo de picar algo. Y decime que la cebolla cruda, ¿cómo? Sí, cruda. Ah, mirá. Sí. Está el dicho que dice el italiano que dice contigo pan y cebolla. Claro. ¿Viste? Pero mi abuelo siempre decía, mi bisabuelo siempre decía, y mi abuelo también, y mi papá también. Hijo, lutecho e lutecho. Ma no tenés para mangiare, pero lutecho. Primero lutecho. Claro. O sea, cobijar primero a la familia, no hay para comer, pero el techo es el techo fundamental. Claro, fundamental, sí. Es realmente un lema de los italianos, la verdad que sí. Y bueno, muchos te conocen, Daniel, bueno, con el tema del tango, ¿no? Que ahí también tenés tus raíces, bueno, argentinas, bien marcadas. Enseñando tango, ¿no? Ahí viene la otra parte italiana, de los que empezaron a ir a las milongas, mis tíos, mi abuelo. Entonces todo eso se fue transmitiendo hasta mi papá, ¿no? Mi papá trabajaba, mirá vos qué casualidad, mi papá trabajaba en una empresa que la construyó mi bisabuelo. O sea, para mí era un orgullo ir a ver a mi papá a la empresa y mi mamá me llevaba a ver y cartela, porque antes se ponían los carteles de los constructores, ¿viste? Exacto. Y todo un bronce ahí que decía Ma Constructor y estaba el apellido de uno, ¿no? Claro. Y bueno, mi papá también siguió la carrera de la milonga, le gustaba competir también, le gustaba entrar a los campeonatos de tango, de baile en las milongas. Sí. Y bueno, ahí me transmitió todo el tango a mí, mi mamá también. Esa pasión. Mi primer baile de tango fue a los 8 años bailando con mi mamá. Ella me enseñó subiéndome yo a los pies de ella y así hacía los movimientos y aprendí. Un tango muy sencillo. Después uno se fue perfeccionando, ¿viste? Y después me picó el escenario, me gustó. Mira, exacto, sí. Me picó el escenario, me gustó el escenario y bueno... y transmitirlo también, ¿no? Transmitir el tango porque yo creo que en mí se ha hecho carne, se ha hecho un estilo de vida. Claro. Un estilo de vida social.
¿no? Un Sí. estilo de vida social, con mucho respeto, con los códigos del milonguero, con los códigos del tango. El tango parece un baile, pero tiene muchos códigos en un circuito. Claro. Y ahora muy poca, creo que hay dos milongas en Buenos Aires que tienen árbitro, pero después las milongas siempre tuvieron árbitro. Una persona con un pito, Sí, sí, que sí, si sí. veía a alguien que estaba haciendo mal las cosas, lo sacaban de la pista. Y mejor andate, porque pasabas Sí, sí, la sí, vergüenza claro. del siglo. La regla, ¿Viste? claro. Sí, mejor andate porque te sacaban. Hoy no, hoy esos códigos no se utilizan, pero eres un estilo de vida todavía. El respeto, por ejemplo, en Buenos Aires, es un honor para un joven bailarín bailar con una señora mayor. Claro. Es honor. Sí, La sí, sacan sí, a sí, bailar sí, sí. y bailan como si estuvieran bailando con la compañera más jovencita de su Claro. década, ¿no? Sí, es sí. un honor para ellos. Bueno, acá eso todavía no se ve. Claro. ¿Viste? Pero allá sí. Mirá. Allá son códigos de honores. Claro, mirá vos. Bueno, así que me encantó tenerte acá en Expreso Italiano, Daniel, que nos cuentes esta historia, bueno, toda tu pasión. Así Gracias, que, bueno, gracias. Un placer para mí tenerte Gracias. acá. Nos estamos viendo y como dice Silvio Soldar, en un corte y una quebrada, por ahí nos encontramos. Exacto, gracias, un placer.